Cuando percibimos lo inofensivo como ofensivo, lo cotidiano como extraño y lo inocuo como dañino, asustarse se convierte en un problema. Sean bienvenidos, quien les habla Lenixa García. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema relacionado al miedo, correspondiente al Diplomado en Gestión Emocional Constructiva. Empecemos por lo que es el concepto, a definir lo que es el miedo. El miedo es esa emoción que se deriva de una aversión, de una prevención natural e innata al riesgo o a una amenaza. Nos ayuda a nosotros a enfrentar esas situaciones peligrosas, difíciles o amenazantes. Es esa señal que nos protege, que actúa como un mecanismo de protección, de defensa, de supervivencia. Hay un miedo que tenemos que es un miedo automático, es ese miedo instintivo y de protección que no tiene ningún instante de pensamiento. Este miedo está grabado en nuestra anatomía cerebral, por lo tanto es un instinto de supervivencia, siempre necesario, que nos sirve a nosotros para mantener nuestra integridad física. Hay algunas caracterizaciones del miedo. El miedo tiene unas características físicas específicas y energéticas. Cuando tú te preguntas qué sensaciones produce el miedo, de seguro tú has experimentado alguna de ellas. Por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, una sudoración fuera de lo normal, una dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal. Yo no sé si en alguna ocasión tú has experimentado eso que dice te pusiste frío, te pusiste pálido, te palideces, ¿no? O has visto a alguien. Entonces, esto es producto de qué? Bueno, esto es producto de la reducción del volumen sanguíneo y de la temperatura periférica, provocando esa palidez y ese frío típico del miedo de quedarse helado. También el miedo se manifiesta a través de gestos, de expresiones y de posturas corporales muy específicas. Esta emoción nos repliega a nosotros hacia el interior. Cuando tú ves una persona tímida, tú la ves retraída, o sea, su cuerpo está retraído, su cuerpo está encogido. Entonces son características muy particulares y muy específicas, muy fáciles de identificar también. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acoraza, limitando esa capacidad expansiva, y en algunos casos disminuye lo que es la respiración para no sentir lo que es la angustia. Tiene un patrón respiratorio que es cuando la actividad respiratoria se acelera, produciendo una respiración superficial e irregular. Hay unas causas ambientales, están las situaciones potencialmente peligrosas. Tú ves un perro que viene, tú sales corriendo. Hay situaciones novedosas y misteriosas. Los psicólogos dicen que especialmente se da en niños, esa situación nueva para ellos cuando van al colegio por primera vez. Resulta algo novedoso, pero algo misterioso, que puede darle cierto temor, cierto miedo. También una causa ambiental relacional puede ser un dolor, anticipación al dolor, cuando tú tienes que ir a buscar un examen médico o la respuesta, o sea, tienes que ir a buscar lo que es el diagnóstico. Entonces tú tienes esos temores y esos miedos. Esas son algunas de las caracterizaciones del miedo. También tenemos lo que es algo interesante que debemos entender, lo que hace el miedo, que las consecuencias, que hay unas consecuencias del miedo disfuncional. Es que cuando ese miedo pasa a ser disfuncional, patológico, nos paraliza, nos bloquea emocionalmente, nos dificulta muchísimas veces el disfrutar de esos pequeños o grandes placeres de la vida. Y este miedo disfuncional patológico da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos, tales como trastorno obsesivo compulsivo, ataque de pánico, de ansiedad, síndrome de estrés postraumáticos, las fobias. Pero permíteme compartir contigo en esta ocasión la diferencia entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. El miedo tiene una duración muy corta, mientras que la ansiedad es más prolongada, más extensa. En relación a lo que detona el miedo, es un peligro real o inminente en el presente, mientras que la ansiedad es poco probable, es una perspectiva futura. ¿Qué pasa si yo me voy a montar en el ascensor y el ascensor
queda allí, es un miedo típico, ¿no? Se convierte en ansiedad porque es poco probable y es una perspectiva futura. ¿Que puede suceder? Sí, pero es como una aprensión, es un pensamiento, ¿no? En relación al miedo, la respuesta es inmediata, es visceral, o sea, es una respuesta simple, o huyes o te afrontas, mientras que en la ansiedad no, es el producto de la valoración, es una interpretación cognitiva y es una respuesta compleja. En el caso de, por ejemplo, algo que me sucedió que tuve en relación a lo que estamos hablando, que es la respuesta, estaba con mi sobrino acomodando lo que era el patio, él movió una maceta, en la maceta había una serpiente. ¿Cuál fue mi reacción? Mi reacción fue inmediata, ¿no? De protegerlo y de buscar algo para matar la serpiente. Entonces yo creo que en otras ocasiones no lo hubiera hecho, pero fue parte de esa emoción. Entonces el miedo nos permite esa respuesta inmediata, ¿no? Y le damos ese manejo adaptativo. Hay una alegoría de Fernando Savater que habla el doctor Jorge Bucay en el video, habla acerca de el ratón y el león, ¿no? El ratón dice ¿qué me pasará? Mientras que el león lo dice ¿qué haré? Entonces vemos cómo si lo asociamos a lo que es el miedo y la ansiedad, vemos cómo el miedo puede ser el ratón, la ansiedad puede ser el ratón, ¿no? ¿Qué me pasará? ¿Qué va a suceder si yo quedo acá en el ascensor, ¿no? Mientras que el león dice ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo. Entonces, hay unas respuestas, hablando de esto del miedo disfuncional y el miedo patológico, hay unas respuestas básicas entre el miedo extremo, cuando nos acecha un peligro, sufrimos una agresión, luchar o atacar, huir o quedarse paralizado. Entonces, esas son las tres respuestas básicas ante un miedo extremo. Podemos salir corriendo, quedarnos paralizados. Hay personas que se quedan totalmente paralizadas sin articular una palabra, ningún gesto. O el ataque puede ser una huida, correr, por ejemplo, cuando están en los combates, en las batallas, la reacción ante el miedo puede ser salir corriendo, ¿no? Entonces se puede entrar en la temeridad de muchas cosas que suceden. Hay un versículo que habla en relación a esto, Job 3, 25, 26, dice: lo que siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Una de las cosas importantes que necesitamos tener en cuenta es que el miedo comienza con pensamientos también, o sea, cuando ya pasa de miedo patológico, un miedo disfuncional, comienza en nuestros pensamientos. Es muy importante que seamos intencionales en relación a esto. ¿Cómo vamos nosotros a gestionar el miedo? Bueno, el miedo, dice el doctor Bucay, dice que el miedo en sí no es problema, es el miedo a tener miedo lo que me paraliza para pensarme capaz de enfrentar la situación que tengo. Entonces siempre vamos a contar con recursos afrontativos que podemos echar mano de ellos. En cómo gestionarlo, primero debemos entender el miedo, tomar conciencia de cómo el miedo se expresa en tu cuerpo, descubrir qué historia hay detrás de ese miedo, entender lo que lo origina, y luego vamos a darle forma, a hacerlo visible. Es importante que no juzgues, no te juzgues por tener ese miedo. Debes aceptarlo, aunque no lo creas, está allí para algo. Él tiene una intención positiva, lo que hay es que buscarla, aunque a priori no podamos verla. Y ser consciente de qué recursos tenemos para afrontarlos, tomar conciencia de esos recursos afrontativos, de esas personas que nos apoyan. Hay una técnica que se utiliza que se llama la escalera del miedo. Ese es un plan progresivo, es una de las técnicas, un plan progresivo para identificar ese miedo. O sea, debes identificar el miedo, establecer metas y exponerse gradualmente a eso que te está asustando. Por ejemplo, si tú vas a volar dentro de un tiempo, ¿no? Entonces tienes miedo a volar. Entonces, ¿cuál va a ser esa técnica de la escalera del miedo? Vas a comenzar mirando fotografías de aviones, luego en el otro escalón vas a ver videos y así sucesivamente hasta que toma
ese vuelo. Tomas un vuelo corto, ¿para qué? Para ir quitando eso. Siempre hay ayuda disponible para superar esos miedos, esas ansiedades, esas fobias, toda esa constelación del miedo. Entonces, en resumen, aprender a gestionar es necesario, es fundamental para vivir una vida a plenitud y sin limitaciones. Así que adelante, enfrenta tus miedos y vive esa vida llena de aventuras y de oportunidades. No dejes que el miedo te detenga. Tú tienes el poder de ser el héroe de tu propia historia. Así que conquistas los temores y a triunfar. Hasta otra próxima oportunidad.